La semana pasada, que fue el primer servicio del año 24, comenzamos compartiendo usted una palabra que hacemos todos los años, que es la palabra o la frase clave del año. Y la frase clave de este año es andar en el Espíritu. Esa es la frase clave o palabra clave. Hemos tenido otras palabras en diferentes años, pero esta es la de este año. Y para ello nosotros predicamos o compartimos un sermón la semana pasada sobre Gálatas, allí precisamente de este tema. Y dijimos que debemos de andar en el deseo del Espíritu Santo, no en el deseo nuestro. Hay dos opciones en la vida. Estuvimos hablando la semana pasada. Estoy solamente dándole un recap para que usted, si no estuvo la semana pasada, sepa de qué trató el tema. Hay dos opciones. O andamos en el espíritu o andamos en la carne. No hay un término medio. ¿Okay? La gente dice, no, va un poquito para acá, un poquito para allá. No hay tal cosa. Entonces la exhortación de este año para todos nosotros es, como dice el apóstol Pablo, no es que lo haya logrado ya, pero prosigo a la meta. ¿Entiende? O sea, queremos ir en esa dirección y nosotros queremos caminar juntos en ello, andar en el Espíritu, andar bajo el liderazgo del Espíritu Santo y no el liderazgo del mundo, no el liderazgo de la religión, no bajo el liderazgo de la carne y mucho menos el liderazgo de Satanás. Hablamos de eso. Dijimos que es necesario que nosotros tomemos una decisión. Es tomar una decisión de andar en el Espíritu en todo momento y en toda circunstancia. No solamente cuando las cosas nos van bien, sino también cuando no nos van tan bien, debemos de andar en el Espíritu allí. Y al final compartimos cómo luce o cómo sería, ¿verdad? Cómo podemos caminar en el Espíritu. Y compartimos algunas exhortaciones de cómo es caminar en el Espíritu. Y dijimos que para caminar en el Espíritu, pues hay que andar en la palabra de Dios, hay que conocer la palabra de Dios, hay que estudiar la palabra de Dios, hay que meditar en la palabra de Dios. Y ello nos va a llevar a una relación más cercana con Dios, a saborear más las profundidades de Dios que están en ella. Y esto nos va a motivar a nosotros a orar más. Leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios, o conversar con Dios. No solamente los miércoles acá o los jueves acá de oración o los domingos, sino conversar con Dios todos los días que usted tenga oportunidad. En la mañana, en la tarde, en la noche, en todo momento. La palabra de Dios dice orar sin cesar. Quiere decir que mantengamos este espíritu de oración también allí. Otra de las cosas que dijimos, cómo podemos andar en el espíritu, es que obedeciendo al espíritu. Obedeciendo al espíritu. Mientras más obedecemos la instrucción de la palabra, la instrucción de Dios y el llamado de Dios a nuestras vidas, más nos inclinamos a hacer la obra que Él quiere que nosotros hagamos. Y más vamos a ir resistiendo a la carne, obedeciendo también, sirviendo. También el estar sirviendo, involucrado en la obra, en el reino de Dios, nos va a ir acercando más a Dios, por supuesto, y siendo más usados por Dios, pero también vamos a estar más sensibles a la voz del Espíritu y entonces vamos a ir en pos de ello también. Y también dijimos, con modo de exhortación, confiando en el Espíritu, confiando en la dirección de Él. Porque Él dice, la palabra de Dios nos guiará a toda verdad. ¿Verdad? Entonces, confiemos en su dirección en nuestras vidas. Hablamos un poco de cosas más. Solo le estoy haciendo un resumen de esto, por si acaso usted no estuvo la semana pasada. Fue el sermón de apertura de año y la exhortación para nosotros también en nuestra vida allí. Hoy vamos a seguir en esta dirección porque nosotros vamos a comenzar a partir de este miércoles un discipulado que se llama Arraigado en español, Rooted en inglés, ¿verdad? Nosotros lo vamos a tener aquí en español, al lado lo van a tener en inglés, por 10 semanas los miércoles. Así que si usted se registró en este discipulado,
pues entonces, y no tiene su libro, ya algunos ya se lo llevaron el día miércoles, pues ve a nuestra hermana Patricia al final del servicio porque quedan algunos de estos libros si usted se registró. Si usted va a venir, eso es importante. Si usted va a venir. Si usted cree que no va a poder venir por situaciones, cuestión de trabajo, cuestiones de que a veces los schedules cambian, eso es entendible, ¿verdad? Así que no hay ningún problema con eso. Pero si usted va a venir, pues entonces le exhortamos a que vea a la hermana para que le dé allí el libro, porque este miércoles comenzamos con esto. Bien, hoy nosotros vamos a estar hablando no necesariamente de lo que se va a hablar el miércoles en el discipulado los domingos en la mañana, pero sí va a tener un contexto general de ello. Por ejemplo, la segunda sección que va a comenzar no este miércoles, pero el miércoles siguiente le antecede el próximo domingo el tema ¿quién es Dios? Bueno, yo creo que muchas personas se preguntan eso. Ese es uno de los temas que vamos a hablar. Uno de los temas es por qué hay tanto sufrimiento. ¿Por qué si ahora yo estoy en los caminos del Señor? ¿Por qué si ahora Cristo vive en mí? Ahora es que tengo todavía más luchas, más batallas y tengo tantas cosas que me están sucediendo y sufrimiento. ¿Por qué? Hay una serie de porqués ahí siempre que está en nuestra mente. Bueno, esos son temas que vamos a estar hablando dentro de este discipulado, hermano. Hermano, el capítulo 2 de Hechos, que se leyó al principio, encontramos el inicio de la iglesia neotestamentaria. Algunos dicen que la iglesia neotestamentaria comenzó con los 12 discípulos, después apóstoles, y estos discípulos que estaban alrededor de él con Jesús. Algunos entienden que la iglesia comenzó ahí, pero la verdad es que la gran mayoría de los teólogos dice que la iglesia comenzó el día de Pentecostés. Ellos entienden que ahí fue donde inició la iglesia. La verdad es que esto no es algo decisivo para nuestra fe. No cambia nada esto en lo absoluto. Lo que sí vemos que sucede es en el inicio de la iglesia, en este libro de los Hechos, y que es bien importante, de la necesidad de una orientación, de una dirección, de estructura, ¿ok? Para esa nueva iglesia naciente. ¿Cierto? Y de esto es que trata este libro de los Hechos allí. ¿Cómo sería esto? ¿Cómo sería la estructura? ¿Cómo sería el orden, la organización de esta nueva iglesia que estaba emergiendo allí? Porque tiene que usted estar consciente que lo que ellos conocían hasta este momento era la adoración a través de los sacrificios de animales. Ir al templo a orar 3 veces, al templo 3 veces al año. Las oraciones que se hacían en el templo. Esto es lo que ellos conocían, la instrucción que había sido dada en la ley de Moisés. Ahora estaba surgiendo una nueva iglesia. Los del camino. ¿Cómo sería esta nueva iglesia? Ellos necesitaban realmente dirección, orientación allí. Jesús había modelado un estilo de vida público. No fue un secreto para ninguno de los apóstoles la manera en que Jesús hablaba con el Padre. La frecuencia con que él hablaba con el Padre. Tampoco Jesús se escondía para decir las cosas que decía ni hacer las cosas que hacía. Él lo hacía en público, lo hacía delante de los apóstoles. ¿Por qué? Porque él estaba modelando un estilo de vida, de relación personal con el Padre. Los apóstoles estaban aprendiendo y estaban siendo discipulados una vez que viene la ascensión de Cristo a los cielos. Ellos tuvieron una instrucción que aguardaran en Jerusalén hasta que viniera el Espíritu Santo. Y eso fue lo que ellos hicieron. Cuando vino el Espíritu Santo, ellos asumieron el
rol, el liderazgo para el cual el Señor los había preparado por todo este tiempo. Y allí emerge esta nueva iglesia. Pero esta nueva iglesia ahora, aunque ellos querían seguir congregándose en los templos, en el templo, y después de la persecución en Jerusalén también, ellos querían seguir congregándose en las sinagogas cuando fueron esparcidos, pero a causa de esas persecuciones ellos tuvieron que dejar de asistir a las sinagogas también. Y comenzaron a tener sus propias reuniones y allí entonces se fue separando esto. Pero todo esto necesitaba estructura, orientación, liderazgo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuáles son los procesos? ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que no está bien? ¿Qué es lo que es aplicable y qué es lo que no es aplicable? ¿Todavía vamos a seguir con estas cuestiones de la ley? ¿O esto queda a un lado? ¿Qué es lo que sí, qué es lo que no? Todo esto, hermanos, se trata en el libro de los Hechos allí, mis hermanos. Desde el libro de los Hechos. Cuando usted lee el libro de los Hechos, que algunos le dicen el libro del Espíritu Santo, sí, porque hay una intervención tremenda allí. Pero no solamente en el libro de los Hechos, sino también en las cartas paulinas. Y no solamente en las cartas paulinas, sino algunas de las otras cartas, usted va a encontrar en ellas instrucción. Usted va a encontrar en ellas corrección, tratar de corregir algo que no ha andado bien en estas congregaciones, en estas células, en estos grupos que se estaban reuniendo en casa, que no andaba bien. Va a encontrar en ellos exhortaciones. Va a encontrar en ellos allí orientar y estimular a estos nuevos creyentes a la fe de Jesucristo. ¿Por qué? Porque estaban siendo bombardeados por diferentes ángulos y diferentes cosas. Es una iglesia que necesitaba estructura. Así que lo que yo voy a compartir con usted hoy se podría llamar Cristianismo 101. ¿Sí? Cristianismo 101. Lo básico. Pero aquí viene lo interesante. No porque sea básico no es esencial. Ahí es que viene, dice, no, pero esto es básico. Si es básico, pero es esencial. Si te lo bypass, si lo vuelas, si no lo aplicas en tu vida, no va a haber fundación entonces. No va a haber fundación entonces en nuestra vida, mi querido hermano. Por eso le quiero compartir a usted hoy 6 características de una vida cristiana fructífera. Que yo creo que todos queremos eso en nuestra vida. La queremos de manera personal y también la queremos a nivel de pareja. La queremos a nivel familiar con los hijos. La queremos a nivel ministerial. Queremos esa vida fructífera. Realmente cada uno de nosotros. Y la primera característica que podríamos hablar aquí a lo largo de este día y de muchos días, de hecho, sin estas 2 características que le voy a dar, el resto tal vez va a carecer de valor delante del trono de Dios. Y estas 2 características van de la mano, hermano. No son lo mismo, pero van de la mano. Cuando está una, está la otra. Y es el arrepentimiento y la fe. Cristianismo 101 le dije. Arrepentimiento y fe. Para tener una vida fructífera, espiritual, y con ello se añade lo material, todo lo demás, hay que tener la fe en el lugar correcto. Hay que arrepentirse. Usted dice, pero hermano, cuando yo recibí al Señor Jesucristo como Señor, como mi único y suficiente Salvador, yo me arrepentí. Sí, usted se arrepintió para salvación, eso es muy cierto. Pero ¿y qué tal el día siguiente? ¿Y qué tal el otro día? ¿Y qué tal el siguiente y qué tal ayer? ¿Y qué tal hoy? El arrepentimiento es algo que debe de estar siempre presente en nuestra vida, porque nosotros constantemente le estamos fallando a Dios. Pero no queremos escuchar eso. No queremos escuchar eso porque eso me aprieta el zapato y allí me duele. ¿Verdad que sí?
pero sí queremos una vida fructífera. Sí queremos una vida espiritual allí llena de conexión con el Señor. Que el Señor nos use, que el Señor nos dé palabra. Pues el arrepentimiento es un ingrediente clave. Clave en nuestras vidas. Mire lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 11:6. Pero sin fe es que imposible de agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, en primer lugar crea que le hay. Si no crees en Dios, ¿cómo te vas a acercar a Él? Y que es galardonador de los que le buscan. La fe es necesaria. Ahora, no cualquier fe y no en cualquier cosa. Porque las personas dicen, no, yo tengo fe, sí. Hermano, no hay tal cosa, ni siquiera los ateos dicen que no, que ellos no tienen fe. Ellos tienen fe. Lo único es que no tienen fe salvífica en el Salvador. No tienen una fe que se acercan a Dios. Para ellos Dios no existe, pero ellos tienen fe en que van a amanecer mañana porque hacen planes para mañana. Ellos tienen fe cada vez que toman la llave de su auto, cuando la ponen en el switch, que va a arrancar, o van a apretar el botón para arrancar el engine. Eso es fe. Porque si no tuviera fe, no lo hiciera. Yo sé que pasa automático. Estoy de acuerdo con usted. Eso pasa automático, de manera mecánica en nosotros. Ponemos el piloto automático en todas las cosas que hacemos. Así es el ser humano. Pero están haciendo un ejercicio de la fe. Pero aquí la definición de Hebreo es que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Él, que se acerca a Dios, crea que le hay. Eso lo diferencia. Hebreos 11:1 viene la definición de fe. Donde dice, es pues la fe la certeza de ¿qué? De lo que se espera. Pero también la convicción, aquí adentro, profunda en el corazón, de lo que no se ve. ¿Ve? De lo que no se ve. Entonces creo que hay un Dios, pero que no veo, pero lo creo, porque tengo convicción. Ve Hebreos 11:6:1 como revolt, dan vuelta. Dice la palabra de Dios en Efesios 2, versículos 8 y 9, que por gracia soy salvo, y por medio de ¿qué? De la fe. Y dice allí, y esta no de vosotros, pues es que don de Dios. O sea, en otras palabras, es un regalo que Dios le ha hecho a usted y a mí. El que usted y yo podamos creer en Él. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, me va siguiendo usted el pensamiento de la fe. Así que la fe que salva es un don de Dios. Él activa nuestra fe para creer en Él. Nosotros tenemos fe, sí. Pero la fe salvífica Él la activa. Y la activa por medio de su obra sobrenatural en nosotros. Sobrenatural en nosotros. ¿Cómo lo hace? Bueno, de muchas maneras, pero una de las maneras que yo conozco más es a través de su palabra. Por medio del Espíritu Santo. ¿Y cómo yo sé eso? Bueno, es bien intuitivo, es bien fácil de ver en esta parte de la Escritura cuando Pedro predica el sermón de Pentecostés. Si Pedro hubiese predicado el sermón de Pentecostés, este mismo sermón, no lo voy a llamar Pentecostés porque Pentecostés por eso es que significa. Si Pedro predica este sermón anterior a la entrada del ministerio del Espíritu Santo, tal vez le hubiesen caído a piedra. Tal vez lo hubieran apedreado. ¿Por qué? Porque ya lo habían hecho con Esteban anteriormente. Ya lo habían hecho con Esteban. Ahora,
cuando viene el Espíritu Santo en el aposento alto, y Pedro se levantó, dice aquí el versículo 37 de Hechos 2. Se levantó y comenzó a hablar la palabra de Dios con denuedo, con poder. El Espíritu Santo trajo convicción al corazón de los oyentes que estaban allí. Y fue el Espíritu Santo, como dice la palabra de Dios, quien los convenció de pecado. No fue Pedro. Ese sermón hubiese predicado en cualquier otro momento anterior y tal vez Pedro no salía vivo de allí. Pero ahora tiene un efecto regenerador en la vida de los oyentes, a tal grado que se le entraron punzadas en el corazón, como queriendo decir, ¿qué hicimos contra el Mesías? Y le preguntaron a Pedro, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Mire lo que dice Juan 16, versículo 8 al 11, porque esto lo dijo el Señor Jesucristo con relación a la obra del Espíritu Santo que haría cuando Él ascendiese. Todavía Cristo no había sido crucificado ahí, pero Él dijo esto es lo que iba a pasar. Y dice allí, cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, si usted lee los versículos anteriores, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso fue precisamente lo que hizo el Espíritu Santo cuando vino en Pentecostés. Y eso es precisamente lo que hace el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Cada vez que la palabra de Dios es predicada, Él nos confronta y nos dice, esto es contigo. ¿Ves? ¿Por qué? Porque somos pecadores. Y el Espíritu Santo dice, si tú necesitas arrepentirte, si tú necesitas fe. Tú me necesitas a mí, dice el Espíritu Santo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ven? Entonces es Él el que lo hace esta obra. Él es. Hechos 9, capítulo 9, versículo 6. Pablo, o Saulo, mejor dicho, antes de decir lo que voy a decir, perseguidor de la iglesia. Se cree que fue el líder que estuvo en la persecución contra Esteban porque la ropa lo pusieron a los pies de él. De Esteban, primer mártir cristiano del Nuevo Testamento. Y este Saulo que metía a la gente en la cárcel, que persiguió a los cristianos, que tenía buena reputación, que era tremendo fariseo porque era muy estricto. Le dieron cartas para ir hasta Damasco para apresar a todos los cristianos que se encontraran por allá. Y cuando va camino a Damasco, tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, resucitado ya. Y cuando está allí en el piso, aquella luz y habla con él, Pablo viene convicción de pecado a su vida. Pero y este hombre tan righteous, este hombre tan justo que se creía, este hombre que seguía la Torá, seguía las leyes, que cumplía cabalmente con ellas, porque él mismo da testimonio de ellas. Y ahora se encuentra en un momento determinado de su vida donde dice, Dios mío, yo he pecado contra ti. ¿Qué quieres que haga? Hechos 9, 6. Y allí el Señor desde ese momento le dijo, vete a la calle que se llama derecha y se te dirá lo que tienes que hacer. El Espíritu Santo es el que trae convicción a nuestras vidas. No es el pastor, no es el maestro de escuela dominical, no es a esto. Todo eso lo usa el Señor. No es el canto, no es el folleto, no es nada. Todo eso sí lo usa el Señor, pero es el Espíritu Santo que usa eso para hablarnos a nuestras vidas. Buscando ¿qué? La cercanía con nosotros. Buscando la restauración. Nos anima a la fe, al arrepentimiento, para quitar esas cosas de que están en nosotros que no traen gloria a Dios, que se interponen en nuestra relación con Él, ¿verdad? Para bendecir tu vida y mi vida.
para bendecir tu vida y mi vida. El arrepentimiento y la fe son dos cosas diferentes, pero van juntas en la conversión del individuo. En la conversión van juntas. Y hermano, yo estoy muy consciente y he orado para esto, que no es un tema fácil de predicar, pero es cristianismo 101. Yo sé que es un tema que a veces no nos gusta oír, pero es básico y es esencial. Porque si vamos a andar en el Espíritu este año y el resto de nuestras vidas, pues esto es importante que esté latente en mi mente, que yo lo pueda aplicar también en mi vida, que no solamente yo sea un oidor olvidadizo, sino que ponga en aplicación lo que estoy escuchando. Arrepentirse en hebreo es cambio de acción, hermano. Es cambio de comportamiento, de behavior. En el griego es cambio de mentalidad. Los griegos lo veían como cambio de mentalidad. Pero algo sí es cierto. Jesús dijo allí en San Juan capítulo 15, por sus frutos los conoceréis. Pues si hay frutos de arrepentimiento, pues créame que han aceptado al Señor. Si no hay frutos, está un poco cuestionable eso. La palabra de Dios dice en Hechos capítulo 17, versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, no se pierda eso, a todos los hombres, no está hablando aquí de hombres en sentido masculino, sino género. A todos los hombres, ¿dónde? En todo lugar. Eso incluye College Road en español. Eso incluye Ocala. Eso nos incluye a todos nosotros. Y a todo el mundo. A todo el mundo. Es un mandato de Dios. No es opcional. Si deseamos el perdón de pecados y bendición. Ahora, ¿por qué decimos que es una característica de la vida cristiana fructífera? ¿Por qué decimos que es una característica de la vida cristiana fructífera? Porque si no hay arrepentimiento, quiere decir que a mí no me importa ofender a Dios. O sea, yo ando, camino, yo vivo, pero el Espíritu Santo viene y me confronta y yo digo, no, tranquilo, que esta es mi vida. Aquí no te metas en esta parte. No, todo el mundo lo hace, porque yo no lo voy a hacer. Comenzamos a poner un poco de excusas y justificaciones también en la vida para no arrepentirnos cuando Él trae convicción de pecado a nuestras vidas, hermano. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama independencia de Dios. Quiero vivir independiente de Dios. Eso se llama orgullo, autosuficiencia. Eso se llama ignorar la palabra de Dios. Porque si Él me está instruyendo a ella, yo la estoy ignorando. Muchas veces esto se llama también manipulación. Quiero manipular a Dios. Quiero usar a Dios a mi antojo cuando yo lo necesito para que lo quiero, pero en otras cosas no. O por lo menos eso creemos nosotros, nos autoengañamos nosotros mismos, porque a Dios no lo vamos a engañar. ¿Ve? Yo no creo que eso es correcto, mis queridos hermanos. Si vamos a andar en el Espíritu, es necesario que seamos transparentes, sinceros, porque de todas maneras Dios conoce nuestro corazón, nuestros pensamientos. Él conoce todas las cosas. No podemos engañarlo allí. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 28, 13 al 14, que el que encubre sus pecados no prospera. ¿Cómo vamos a querer prosperidad entonces si lo encubrimos? Si no lo confesamos a Él. No al pastor, no a nadie más, sino a Él, a Él. Mas el que lo confiesa y se aparta, ¿alcanzará qué? Misericordia. ¿Ve usted la diferencia, el contraste? Porque eso es lo que Dios está buscando. Dice el versículo 14, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios.
mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Una y otra vez la palabra de Dios ahí viene exhortándonos y animándonos, hermano. Permítame decirle algo bien importante aquí. Hermano, el hombre, usted y yo no deberíamos rechazar el ofrecimiento de Dios, porque no sabemos cuánto tiempo nos queda. En este mismo capítulo de Hechos 2, si usted mira allí, leímos los versículos 37 y 38, ¿verdad que sí? Eso fue lo que leímos. Pero mire, le voy a leer desde el 38, pero me voy más para que usted vea lo que le quiero decir del 39 y 40. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero mire lo que dice el 39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hermano, Dios está llamando, amigo, amiga, Dios está llamando. Lleva 2000 años llamando. 2000 años lleva llamando. Acabamos de terminar el libro de Isaías el miércoles pasado. Y nos dice allí que él extendía sus brazos. Y los llamaba, vengan. Y no querían venir. Y no querían venir. Yo te quiero exhortar en el nombre de Jesús hoy que no desaproveches la oportunidad que tienes, si no lo has hecho hasta el momento. No desaproveches esa oportunidad. También déjame decirte algo. Recibir a Cristo como Señor y Salvador y personal de nuestras vidas es volver a nacer de manera espiritual. Eso fue lo que el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, otro religioso también, otro experimentado en la ley. Un hombre que también buscaba agradar a Dios con su vida. Él no sabía cómo era ese proceso. Jesucristo le explicó, él entendió que Nicodemo había una persona que tenía un interés genuino en buscar esta verdad. Y él le explicó allí. Ahora, este nacer nuevo espiritual va a despertar en usted y en mí ciertas necesidades que necesitan ser cubiertas, ciertas inquietudes, ciertas preguntas que necesitan ser allí abordadas, hermanos. Ellos crecían, dice la palabra de Dios, características de una vida espiritual fructífera. Primero es fe y arrepentimiento, o arrepentimiento y fe, como usted lo quiera ver. Segundo, estudiaban la palabra de Dios, dice allí el versículo 42 al principio y el 46 también. Los primeros discípulos, hermanos, tenían hambre de conocer la palabra de Dios en más profundidad. Por eso es que se acercaban y buscaban la enseñanza de los apóstoles. Porque ahora había una nueva naturaleza en ellos. Esa nueva naturaleza quería saber más. Tenía hambre de conocer más de Dios. Y se acercaban a los apóstoles para buscar esto. Tan pronto como se sintieron vivos, con vida espiritual, anhelaron la leche espiritual. Todo creyente que no se interesa en el conocimiento de la palabra de Dios, hermano, hermana, o amigo o amiga, necesita cuestionarse por qué no me interesa la palabra de Dios. No, yo he recibido a Jesucristo, sí. No, pero yo la Biblia no la entiendo, yo no. No, sí está bien, es posible que no la entiendas, pero la palabra de Dios también te dice que el que no tiene, que está falta de sabiduría, pídela, que Dios da abundantemente y sin reproche. No, hermano, no. Yo prefiero que me la explique el pastor, el maestro de escuela dominical, o que me la explique YouTube, Google, todos esos maestros que están por ahí, que eso ellos la explican. Yo no tengo tiempo para eso, ¿sí? Mira, verdaderamente yo te exhorto a que te examines si verdaderamente has recibido a Cristo como Señor y Salvador de tu vida.
Porque la palabra de Dios nos dice a nosotros en Santiago 4:5 que el Espíritu, dijimos la semana pasada, nos anhela celosamente. Celosamente. Y al anhelarnos celosamente va a despertar hambre en tu corazón y en mi corazón por las cosas espirituales. Esto no quiere decir que usted va a estar en la iglesia 24/7. Esto no quiere decir que usted va a estar orando 24/7. Que usted va a estar leyendo la palabra 24/7. No es esto lo que quiere decir. Pero haber inquietud en usted, en querer conocer más. Lo había en la vida de los primeros discípulos. Querían conocer más de la palabra de Dios. Primera de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Pero el versículo 3 dice algo todavía un poquito más delicado. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ahí hay un sí, si es. Y mire, hermano, esto me suena a mí bien interesante, porque si usted es una persona que le gusta seguir, va siguiendo el mensaje, va siguiendo la trayectoria, me suena interesante, ¿sabe por qué? Porque estos discípulos, estos 3,000 que habían venido a Jerusalén por causa de la fiesta de la Pascua, que habían venido de todas partes, ¿verdad? Que habían allí representado muchos idiomas, porque lo vemos en Hechos. Ellos también ellos iban a la sinagoga, ellos iban, al templo, a las clases, a las enseñanzas de los fariseos, de los sacerdotes. Ellos estaban expuestos a la Torá, a la ley de Moisés desde niño. Pero era un mandato por obligación. Porque había que aprendérsela, porque así lo habían dicho. Todo eso. Pero ahora, cuando viene el Espíritu Santo, se despierta en ellos un hambre espiritual por querer conocer sobre realmente las profecías que se habían hablado en el Antiguo Testamento con relación al Mesías y el cumplimiento de ellas en el Señor Jesucristo. Ahora se despertó algo en ellos nuevo allí. Y dice el 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ellos buscaban el compañerismo de la nueva familia. Dice, en la comunión unos con los otros partiendo del pan. La coinonía, hermano, es una de las cosas esenciales en la familia de la fe. La coinonía es esencial. Deseaban compartir, estar juntos. Dice el versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Versículo 32 de ese mismo del capítulo 44, Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino todas las cosas que tenían eran en común. Una de las características que va a estar presente en todas las comunidades del Nuevo Testamento, no importa la iglesia si era allá para la parte de Samaria, si era en Asia, si era en Chipre, donde quiera que hubiese una comunidad cristiana, siempre iban a buscar el compañerismo. El compañerismo. Esto les daba fuerza, esto les daba ánimo. Esto los hacía identificarse con la misma fe. Por eso cuando nosotros dejamos nuestros países y venimos a este país, enseguida buscamos una comunidad de fe. Porque nos une algo espiritual, un elemento en común, el Señor Jesucristo. Y esto le pasaba a los primeros discípulos también. Donde quiera usted lo veía, la coinonía, mis queridos hermanos. No solamente la coinonía de compartir juntos, de estar juntos, de aprender juntos, de todo esto, sino también dice partiendo el pan. La mayoría de los comentaristas bíblicos están de acuerdo que aquí hace referencia a tener la cena del Señor. Recordaban lo que Cristo había hecho por ellos en la cruz del Calvario. Recordaban esto allí, hermano. Otra cosa que ellos hacían juntos
y que era parte de la vida cristiana fructífera, es que oraban juntos. O sea, la fe y el arrepentimiento está presente en una vida fructífera. Estudiar la palabra de Dios, meditar en ella, crecer por ella, compartir con el cuerpo de Cristo y orar juntos. La oración hoy está, hermanos, dentro del kit de emergencia de los cristianos solo para cuando hay problemas. En verdad. Ahí solamente está. Hay una emergencia, búscame el botiquín. Y verdad, y vamos ahí, sacamos una curita, alcohol, sanamos, ponemos neosporín, y si no, llamamos al 911, lo que haga falta. Y en la vida espiritual hay una situación fuerte. Gracias, hermano. Hay una situación fuerte personal, de salud, de rodillas 24/7. Una situación de matrimonio, vamos a orar. Sí, definitivamente que necesitamos orar. Pero no solamente ahí, hermanos. Seamos honestos. Necesitamos orar todo el tiempo, hermano. Cultivar una vida de oración, una disciplina de oración es lo que es. Para entonces tener una vida espiritual fructífera. Estos hermanos oraban juntos. Esto era vital para ellos. Y fíjense que la palabra de Dios aquí dice, y en las oraciones, no solamente está diciendo en las oraciones regulares que se hacían en el templo, que iban 3 veces a orar al templo, pero también en las casas oraban. Ellos oraban en las casas, esta nueva comunidad de fe. Porque dice la palabra de Dios en Hechos 4:23, cuando estaba preso Pedro y Juan, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y dice el versículo 24, y ellos habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios. Ellos oraron a Dios para darle gracias a Dios, para alabar a Dios. ¿Por qué? Porque estos hermanos habían sido puestos en libertad. Y fíjense lo que sucedió el versículo 31. Y cuando vieron orado el lugar donde estaban congregados, ¿qué pasó? Tembló. Tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con poder la palabra de Dios.